Yo soy Alejandro Águila y estábamos presentando a nuestro invitado, quien me dice que además ha estado en Radio Educación, con Carlos Alarraqui, platicando con Carlos Alarraqui en la Adrenalina Radio, y ha estado dando cursos en el interior de la República, en el ICAFESI, en Chiapas. Por supuesto que sí, y tiene 5 certificados internacionales. Y cuéntanos, Ricardo, esta situación de las mentiras. ¿Qué es una mentira? De una mentira no se puede así como que clasificar específicamente qué es una mentira. Hay muchas definiciones. Pero vamos a aterrizar y no nos complicamos. Bien. Una mentira se puede decir que es lo contrario a lo que tú estás pensando y además tienes la intención de hacer. Ok. ¿De acuerdo? Eso sí, a grandes y a grosos modos. Sin embargo, hay que diferenciar lo que es una mentira de lo que es un engaño. Mentira o engaño, vamos bien. Que son cosas que se parecen, pero no es lo mismo. Digamos que un engaño viene siendo un sofisma. ¿Qué es un sofisma? Bueno, es una mentira con apariencia de verdad, ¿no? Sofisma, estamos aprendiendo estas palabras nuevas, hombre, qué maravilla. Esto es muy interesante. Dentro de los sofismas o dentro de las mentiras podemos encontrar también a gente que vamos a llamarlo, por ejemplo, el impostor. Timadores. Hay una película, no sé si la ubiquen, con DiCaprio, Atrápame si puedes. Resulta que ser un excelente falsificador de cheques, ¿no? De ser impostor, ¿no? Y además que todo el mundo miente, ¿no? Vamos a ver eso después. De entrada, y para que la gente nos pueda contactar, María, no seas malita, danos las redes, los teléfonos, ¿cómo se puede comunicar con nosotros? Sí, claro. Nos pueden encontrar en Twitter como DGEST Media, en Facebook como DGEST Educativa y por iVoox nos pueden escuchar en DGEST Radio, también por correo electrónico en dgestradio@gmail.com y el número de cabina es 63 87 11 26. Perfecto, pues ya están ahí las redes, los teléfonos, comuníquense. ¿Tienen experiencia de ser engañadores, timadores o mentirosos? Impostores, estafadores. Uy, es toda una lista. ¿Se clasifican las mentiras, Ricardo? Mira, siempre se dice que puede haber una mentira blanca o una mentira negra, ¿no? El diablito. O piadosa, o piadosa, etc. O chiquitas. Mira, hablo de clasificaciones de las mentiras. Se ha hecho el intento, pero al final de cuentas resulta ser algo complicado, porque además estamos hablando de lo que se llama... Afuera tenemos que tener el tema de la verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, ¿o quién crea la verdad? La verdad la va a crear el poder. El poder va a manifestar la verdad. Mira, la verdad la va a crear el poder. Qué interesante, ¿sí? Ok. Entonces, cuando el poder dice qué es la verdad, uno dice, porque fulano, sutano dijo que, o la ciencia dice, o el filósofo dice, el maestro dice tal o cual cosa, sí, crea una verdad y sobre eso decimos es cierto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, las especificaciones quizás no me gustan mucho, pero sí hacemos algo sobre la mentira, más que hablar de clasificaciones más bien hablaríamos como de técnicas. Por ejemplo, la mentira es falseamiento. ¿Qué es falseamiento? Que yo digo una cosa diferente a lo que realmente es la verdad. Ocultamiento. Te digo cosas, pero no te digo todo. Okay. Verdad a medias. ¿Sí? Una verdad a medias. Pero no, la verdad a medias es diferente. Mira, vamos a entender, ok. No, la verdad a medias es diferente. La verdad a medias es, digamos, que tú me preguntas algo, pero yo no te contesto eso que me estás preguntando y entonces empiezo a manipular la verdad. Ok, vamos a entender. Entonces, falsamiento, ocultamiento, mentira a medias. Tenemos desviación incorrecta. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien tú eres escultor y entonces dices, ¿qué te pareció mi escultura? Y está horrible, ¿no? Nadie le gusta, nada más que a ti, ¿no? Entonces yo te digo, ¡ale, qué bárbaro! No tengo palabras. No inventes, ¿no? Pues, no tengo palabras. ¿Ves? Pero yo pienso que está horrible. Ya. Pero no estoy mintiendo propiamente, pero hay una desviación
de lo que tú me estás preguntando. Entonces, A ver, algo muy coloquial, no sé si te ha pasado, María Le, que estoy más delgado o más delgada, y la gente te dice, sí, eso es que una mentira, o le tratas de no decir la verdad para que no se sienta mal y se... lo que pasa es que son mentiras adaptativas. A ver, mira, estamos aprendiendo las clasificaciones, mentiras adaptativas, y nuestro productor se ríe mucho. Ok, mentiras adaptativas. Mira. ¿Okay? ¿Qué es una mentira que se va a adaptar? Son tipos de mentiroso. Hablamos del tipo de mentiroso, puede ser patológico, criminológico o adaptativo, ¿no? Okay. Entonces, esto que me dices es adaptativo porque me voy adaptando, depende de las circunstancias. Por ejemplo, las personas que estuvieron en los campos de concentración, ¿qué hacían? Pues tenían que pintarse de rojo con la sangre, porque si eran pálidos ya no les servían. Entonces, tenían que verse sanos. Entonces, pintaban con sangre. Ya. Entonces, es una mentira adaptativa. ¿De acuerdo? Esa de que me ves gordita, ¿no? Es, híjole, si yo le digo que se va a dar más. Entonces, para que no se me le digo que no, sí está bien delgadita, ¿no? O sea, que no hay ningún problema. Entonces, esas son mentiras de adaptación. Hay mentiras que se llaman evasivas por inferencia incorrecta, que es la que acabamos de hablar del escultor. Sí. Hablemos de exageración de la verdad. Exageración de la verdad. Mira cuántas cosas estamos aprendiendo también. Eso cuéntame. Por ejemplo, vamos a suponer que tú estás hablando de unos, que así sea, es un ejemplo para que no me acusen. No es nada personal. Nada personal, no. Vamos a suponer que tú estás hablando con tu amante, ¿no? Estás casado y estás hablando con tu amante, ¿no? Y de repente te cacha y dices, ¿qué estás haciendo? Entonces pones cara de, yo no fui. Y dices, no, nada. Dice, ¿cómo que nada si te ves espantado? Dice, ya vas a empezar. Mira, estoy hablando con mi amante, me voy a quedar a ver con él, voy a estar debajo de la cama, el lunes, miércoles y viernes, me voy a tomar un café, y exageras la verdad. Entonces vas exagerando, al grado que parezca mentira. ¿Ves? Entonces exagero tanto que parece mentira, dice el otro. Sí, está bien. Sí, estamos, ¿no? Sí. Entonces, exageración de la verdad. Exagero la verdad para que se dé la connotación que es mentira. O sea, que no es cierto, ¿no? Se hace obvio. Se hace obvio. Sí. Se exagero tanto que dices, bueno, ya está bien, no hay problema. Se clasifican los mentirosos y es una pregunta que nos hace Joel García. Mira, clasificación de mentirosos. Mira, tenemos el mentiroso patológico. Ok, vamos a ver esto. Mentiroso patológico. ¿Qué es un mentiroso patológico? Vamos a ver. Tú quieres amor, ¿ok? Entonces, hay un hospital, te internas porque tú investigaste de cierta enfermedad y tú tienes o te provocan los síntomas para poder ingresar porque te hace falta atención. Entonces ingresas mintiendo de que estás enfermo cuando no lo estás. Tiene un nombre, recuérdanos, los que somos psicólogos. Que son no. Un somático, ¿sí? Tiene un nombre especial, no recuerdo, pero sí. Ese es uno de tan patológico. Y la siguiente pregunta... ¿Qué será el modelo criminal? Sí, que aparte son profesionales, ¿no? No, es que en los tipos mentirosos es patológico, el modelo criminal y el modelo adaptativo. Ok. Entonces, en el modelo criminal estamos hablando de algo muy serio, porque estamos hablando de gente que cae incluso dentro de la psicopatía. Sí. Entonces, hablamos, por ejemplo, de psicópatas que son, por ejemplo, agresivos, que siempre tuvieron problemas de pequeños, pero se caracterizan porque son mentirosos, porque tuvieron conductas delictivas, porque tuvieron muchos problemas. Y normalmente acaban en prisión, etc. Luego tenemos el adaptativo, o el integrado, que es el psicópata integrado, pero hay que acordarnos que estamos hablando del modelo criminológico. Entonces, el integrado sigue siendo, digamos, un psicópata, y el psicópata lo que busca es cosificar. Entonces,
va a usar muchas mentiras para poder justificar el integrador. Y no necesariamente ha estado en prisión o tiene, ¿cómo se llama? Fichas en la policía, no. Okay. Pero es una piedrita. Y el otro es el asesino en serie. Entonces el asesino serial, pues obviamente altamente peligroso, muy mentiroso, y este es el modelo criminológico. Y el adaptativo, y el modelo adaptativo que ya mencionamos, que es la persona que se va adaptando. Prácticamente la mentira que usamos todos. Nos vamos adaptando según a las circunstancias. Estos son los tres tipos de modelo de... Más o menos de mentirosos se podría hacer. Y la siguiente pregunta que nos hace la gente es si siempre se puede detectar la mentira. Ahorita que dices de esos profesionales, ¿no? Ya psicópatas que durante toda su vida han mentido. Wow, es una pregunta... no es de sí, Okay. no es de no. Se puede detectar a un mentiroso. Siempre se puede detectar a un mentiroso. A ver, no siempre se puede detectar a un mentiroso. ¿Pero por qué? Porque son muy profesionales o manejan muy bien la mentira. Ahí va, es complicado. A ver. 1, yo te hago una apuesta. Te digo, te apuesto 100,000 pesos a que te cacho en tu mentira. ¿Qué hago? Licitar emociones. ¿Ok? Cuando yo licito emociones, entonces el mentiroso puede tener, por ejemplo, actitudes de mentira, los famosos adaptadores, apaciguadores, ¿no? ¿Qué es un apaciguador? Es que el uso de las manos las lleva al cuerpo para tratar de apaciguarse, por ejemplo, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, si yo licito emociones y yo sé detectar emociones, o a la mejor una persona que no sepa, pero que sea muy intuitiva, se va a dar cuenta que mientes. Pero, si no hay nada que tú pierdas, y yo te digo, oye, mira, yo me dedico a la detección de la mentira, microexpresiones, me dices, a ver, te voy a mentir, tú me dices si es cierto o no. Le voy a votar por tal partido. No voy a decir no del partido, pero por tal partido. Pero tú no pierdes nada. Al no perder nada, tú puedes mentir limpiamente porque no tienes nada que perder. Pero si tienes algo que perder y te cacho, vas a licitar emociones. Ahí es donde yo te voy a agarrar. Ok, mira qué interesante. Tiene entonces una implicación. Sí, por supuesto, tiene implicación. Si no pierdes nada, puedes mentir. Más fácil. Pues sí, ¿por qué pierdes? Si te agarro, ¿qué pierdes? Nada. Pero si te agarro y pierdes la chamba. Pensemos, por ejemplo, el escenario del infiel, ¿no? Que llega a su casa y la esposa, ¿dónde andabas? Al momento de responder, el marido dice una mentira para no perder a la esposa o para que no haya consecuencias. Entonces, ¿esto le facilita el mentir? Pregunto. O sea, si la esposa le pregunta al marido dónde andabas. Sí, entonces el marido por miedo a perder a la esposa o el regaño o la agresión de la esposa, ¿le es más fácil mentir? Depende. ¿Depende de qué? Okay. Si la persona siente mucha culpa, si siente vergüenza o siente miedo. Depende entonces de los sentimientos. A ver, la gente que nos ve y nos escucha, la mentira va vinculada, si estoy bien, Ricardo, a los sentimientos o las emociones que se tienen. Es más fácil cachar a una persona que se siente muy culpable o que tiene vergüenza o que tiene miedo. Las personas que mienten o que han hecho algo ilegal, algo no tan bueno, pero no sienten culpa, no sienten vergüenza, no sienten miedo, no sienten remordimiento cuando ya es un psicópata, pero sí. Entonces tú le puedes preguntar y te pueden mentir en tu cara de lo lindo, porque no existen ese tipo de emociones. Ese es el problema. Ahora, algo muy importante y muy interesante me dicen, ¿es que tú puedes detectar emociones del lenguaje corporal? Bueno, vamos por partes. Depende. ¿De qué depende? Hay que saber preguntar, hay que saber listar emociones. Si yo le digo, yo tengo un hijo, ¿no? Bueno, no tengo un hijo, pero supongamos que tuviera un hijo. Y yo le digo a mi hijo, oye, ¿tú te drogas? Mi hijo me va a decir, no me drogo y se escapa. Pero si yo pregunto, ¿hay alguna razón por la cual tus amigos de la primaria no te hayan visto que te drogas? Eso es saber preguntar, técnicas de pregunta. Okay. Eso licita una emoción, porque el niño va a decir, ¿qué se me hace que me vieron mis amigos y ya le fueron con chinga a mi papá? Entonces, ya hay una licitación de emociones. Entonces está el otro aspecto. No es nada más saber del lenguaje corporal, sino el saber cómo preguntar para licitar una emoción y sobre esa
conducta emocional yo puedo saber si me... ¿Cómo detectar corporalmente que alguien nos está mintiendo? Y mucho ojo para quien nos escucha y mucha vista para quien nos está viendo. A ver. Ok. Número 1. Una cosa es el lenguaje corporal, otra cosa es el lenguaje no verbal, otra cosa son las micropicores, microcaricias, microfijaciones, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de saber si nos mienten o no nos mienten, vamos a usar lo que se llama el lenguaje dentro de estos temas, el lenguaje corporal, que son en 4 tipos. Rostro. Ok, mucho ojo, rostro. Que interviene, microexpresiones, Sí. macroexpresiones, canales oculares, en mi cara izquierda, en mi cara derecha, giro de cuello, o sea, hay muchas cosas ahí en el rostro, ¿no? Vamos a tener lo que es el paralenguaje, que es lo que cómo lo decimos, no lo que decimos. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás, mi amor? Ay, ¿cómo estás? ¿No? O sea, o estás, o sea, depende, el paralenguaje es el cómo se dicen las cosas, no el qué se dicen. Estaríamos hablando, Ricardo, tono. Ahí viene Claro. explícito el tono. Tono, claro, registro, ¿Gesto, no? ¿vale? Gesto. Bueno, ahorita vamos a hablar del engranaje. Ah. Lo que pasa es que en el paralenguaje sí se encuentra el timbre. La gente que luego acostumbramente, sobre todo las mujeres, elevan la voz, ¿no? Más aguda, más bien más aguda. Entonces, paralenguaje, el cómo se dice, el timbre, ¿no? Las pausas, Ya. ¿ok? Eso es dentro del paralenguaje. Está la voz lingüística, no es el cómo se dice, sino el qué se dice. Ahí vamos a ver adverbios, pronombres, el sujeto. Por ejemplo, la gente que acostumbra a mentir usa más pronombres. Hace cuenta, en lugar de decir... ¿Te acuerdas del caso del presidente que dice yo no tuve relaciones sexuales con esa mujer? Sí, como no, uno de Estados Unidos, como claro que sí. Dice esa mujer, pronombre. Ya. No dice señorita con de tal, ¿no? Entonces, cuando el mentiroso quiere, vaya la redundancia, mentir, Sí. no usa tanto los nombres, sino empieza a usar los pronombres, porque los pronombres nos dan la pauta de distancia, Ok, es buen tip. Pronombres para saber que está mintiendo. ¿sí? Y si ese pronombre está actuando, por ejemplo, con un rostro en el canal o así que del rostro, baja las comisuras, es distancia, es tomar distancia. Ok, comisura baja, ya vamos detectando 2 puntos. Ok, entonces, rostro, para el lenguaje, Sí. voz lingüística y lo que es ya el lenguaje corporal, en lo que se llaman los axiales y satelitales. Los satelitales son brazos y piernas, Ya. y axiales, digamos, el tronco a grandes rasgos. Por ejemplo, el interés está en el tronco, ¿no? Aquí estamos sentados, pero yo hacia dónde me dirijo. Estoy dirigiéndome Hacia mí, para la gente que nos está escuchando, pero también obviamente Ricardo hacia se acerca hacia mí su Ok. cuerpo. Ok. Ahora, hay interés, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, diplomacia. Sí, claro, Alex, ¿cómo estás? Nada más volteas la cabeza. Volteo la cabeza, pero El tronco está está hacia otro lado. dirigido correcto. Entonces yo puedo decir bueno, tú podrías decir que yo a lo mejor no tengo tanto interés que estoy siendo amable contigo, porque la vista se hace a ti, mi rostro, pero mi cuerpo está para otro lado. Oye, Ricardo, ¿cómo te has de ver divertido viendo estas imágenes de las autoridades cuando estuvieron presentes el presidente de Estados Unidos, el de Francia y nuestro presidente? El lenguaje que se manejó allí era muy obvio, ¿no? De quién tenía poder, quién no tenía poder, todas esas cosas. Si todo se nota, sobre todo, a ver, es que están los 4 canales de comunicación, ya que los nombramos, ¿no? Ya. Pero, aparte de esos canales de comunicación, tenemos que ver la sincronía con esos 4 canales de comunicación. Tienen que estar de acuerdo. Cuando un canal de comunicación dice una cosa, digamos, la voz dice una cosa y el cuerpo dice otra, es un punto de alerta que nos pueden estar mintiendo. Entonces tienen que Otro ser punto. sincrónico, o sea, tiene que embonar para que vea la cuestión de la sinceridad. Otro aspecto importantísimo de la mentira es el contexto. Si yo no entiendo el contexto en que se presenta
una plática o una situación, entonces yo pierdo piso porque no sé de qué se trata. Entonces yo tengo que entender cuál es el contexto. Es decir, están en una junta, Ok. están en un zoológico, ¿en dónde están? ¿Cuál es el contexto? Ya. ¿No? Y la situación. Claro. Entonces los aspectos sistémicos cuentan, los aspectos interculturales cuentan muchísimo. No es lo mismo hablar con un mexicano que hablar con un alemán, Un oriental. Claro. ¿no? Digamos, aquí en México, digamos, es Pisamo. paz y amor, pero si volteas, esto ya es un insulto, ¿ok? O es cero, me parece que en Japón Ya. se llaman emblemas. Entonces los emblemas son dependiendo de cada cultura, y nosotros los entendemos dentro de nuestra cultura. Raiko, Ok. paz y amor, Sí. levantar el dedo medio. No La lo voy a hacer. señal se conoce. La como señal. señal. Son, sí. Sí, tenemos que ir a un corte, pero antes de irnos al corte, que Mariale nos haga el favor de dar nuevamente nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros, por favor. Sí, claro, y en Twitter nos pueden encontrar como DGEST Media y en Facebook como DGEST Educativa y por iVoox en DGEST Radio. El número de cabina es 6387-1126. Muchísimas gracias a nuestra amiga Ofelia Fernández Gudiño, quien dice que el invitado es una persona de primera y que muchas felicidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Saludos. Vamos a ir al corte y regresando, pues vamos a seguir platicando con nuestro especialista Ricardo, quien nos está diciendo los tips para identificar a esos mentirosillos. Regresamos. Yo soy Alejandro Águila y bueno, este tema al día de hoy de las mentiras, de por qué mentimos, nos está dando mucha información nuestro especialista Ricardo Carrillo. Nos acompaña Mariale, que ya les ha estado dando los teléfonos, las formas de comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. ¿Y hay recomendaciones también, Mariale? Sí, claro. Bueno, traigo la recomendación del libro que se llama Cómo detectar mentiras, de Paul Ekman, que de hecho habla de las microexpresiones. Lo pongo aquí en Facebook Live también para que lo vean. Habla de las microexpresiones y pues de todo lo que nos está comentando. Y este libro, de hecho, del libro se basó una serie que es famosa, se llama Lie to Me, o Miénteme. Y pues creo que también es muy interesante porque unen las mentiras con la investigación, también hacia criminales, y entonces así van como detectando si mienten, no. Te van enseñando un poco las microexpresiones, el movimiento de las cejas, y así. Pues léanlo porque esto es muy interesante. Realmente estamos viendo que es, decíamos, toda una ciencia, y nos decía Ricardo, bueno, pues hay quien cuestiona esto, si es que sí, si es que no. Pero yo creo que a lo largo de muchos años de, pues no sé, la policía, los psicólogos, gente que trabajamos con patologías como la psicopatía, el detectar una mentira nos ayuda mucho para realmente poder entender la situación o la condición de un delito o de una condición en especial. Pero al momento, por ejemplo, que tú estudias la situación de la mentira, Ricardo, te hace pensar que la gente miente también porque ha aprendido, más que ser una psicopatía, como familiarmente. Hay familias mentirosas, pues. Es que hay una película que se llama Mentiroso, Mentiroso. También, ¿te acuerdas? Que imagínate si tú siempre dijeras la verdad, que jamás, nunca dijeras una sola mentira, serías desterrado de este planeta. Ser asertivos con las personas, con la sociedad, porque si no nos metemos en muchos problemas. Criterio, asertivos, fíjate qué interesante. Yo no me lo había imaginado, Mariale. Ni se puede toda la mentira, ni se puede toda la verdad, siempre. Y pues hay que adaptarnos. Exactamente. Fíjate, nosotros los psicoterapeutas tratamos de esta sinceridad, veracidad, verdad con el paciente, porque sabemos que en el entorno siempre hay distorsión de la realidad. Entonces el paciente a veces llega enfermo precisamente porque necesita una verdad pura, una verdad buena, una verdad honesta. Y es lo que uno intenta en la terapia, pero vamos, es un contexto especial. Hay que saber cuándo se va a introducir esta verdad en el paciente y que el paciente esté preparado para recibirla. Pero tú nos comentas algo muy interesante que yo creo que la gente que nos ve y nos escucha lo entenderá. No siempre se puede decir la verdad porque esto puede repercutir gravemente, ¿no? Sí, y déjame ponerte un ejemplo.
Vamos. Tú me vas a decir si es verdad o no es verdad. Imagínate que hay guerra y tú estás en una casa o en un garage y viene alguien persiguiendo a otra persona y entonces se esconde, ¿no? Y viene la persona que lo quiere matar y te pregunta, ¿viste a una persona y tú no quieres que lo mate? Y tú dices, no, yo no vi a nadie. Mi pregunta es, ¿estás diciendo la verdad o no? Según yo sí es una mentira, pero aprendiendo del maestro Ricardo Carrillo, digo que es una mentira adaptativa. Pues es una mentira adaptativa. Y filosóficamente hablando podemos decir, es que si estoy diciendo la verdad. Dice, ¿y cómo es eso? Sí, la verdad es que yo no quiero que lo maten. Por lo tanto, yo le digo a esta persona que no sé dónde está. O sea, le digo a esa persona que no sé, pero la verdad es que yo no quiero ser cómplice de un asesinato. Por lo tanto, miento, pero digo la verdad en relación a que no quiero A lo se que le- quiero, ¿ves? ¿no? Claro. Y continuando y aprovechando la experiencia, el conocimiento y el trabajo que ha hecho en investigaciones Ricardo Carrillo, danos más tips a nivel microexpresiones y macroexpresiones. Cuando alguien está mintiendo, se habla mucho de la pupila dilatada. ¿Esto es así? Dando el producto. Ok. Y eso lo sabe el vendedor. Por lo tanto, si yo veo eso, me estás mintiendo. Y digo, no, si le está gustando, o sea, no te voy a bajar el precio. Ok. Por ejemplo, ¿no? Microexpresiones faciales, por ejemplo, tenemos que una microexpresión dura menos de medio segundo. Uy, es Ujú. Muy rápido. rápido. Y una microexpresión dura muy poco, ¿no? Y digamos una macroexpresión dura de medio segundo hasta 4 segundos. ¿Ok? Y de 4 segundos en adelante necesariamente son falsas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la sorpresa. Vamos a distinguir entre el estado de la sorpresa y el estado de sorprendido, que no es lo mismo. Ujú. Si tú te sorprendes de algo, dura un quinto de segundo, la emoción más rápida, muy rápido, ¿no? Si te quedas en estado de sorprendido, digamos 4 segundos o más, estás mintiendo. ¿Ok? Ok. Ahora, tenemos el estado de sorprendido. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, haz de cuenta, yo soy tu jefe y tú esperas un aumento, ¿sí? Tú ya lo esperas. Entonces resulta de que yo te llamo y tú ya sabes que te llamo porque te voy a dar el aumento de sueldo. Ya lo sabes, o por lo menos es al 93%. Entonces entras y te digo, mira, Ale, te voy a subir el sueldo, pero ya lo sabías. Entonces haces, sí, pero no estabas al 100% seguro. O sea, no estabas totalmente seguro, Sí. pero casi seguro. Entonces es un estado sorprendido, que ese sí puede durar un poco más porque, muchas gracias, ¿no? Ya no estaba, bla, bla. Entonces, sorprendidos cuando tú intuyes que va a pasar algo y sorpresas cuando definitivamente no te lo esperas. Sorprendido y sorpresa. Mariale, como en las fiestas sorpresas, ¿no? ¿Qué te ha pasado? Que tú como que sospechas que tus amigas ahí van a preparar algo para tu cumpleaños y llegas a tu casa y igual gran sorpresa y pues haces cara de... Sí. Súper sorprendida. Ya lo sospechabas, pero es muy bien. Aquí Nava los saluda, muchísimas gracias, que le mandamos un enorme saludo, que estuvo con nosotros también aquí en Decisiones Vitales. Hay una pregunta que yo quería hacerle a Ricardo Carrillo pensando en este programa. Ricardo, ¿los actores se les prepara para ser unos mentirosos profesionales? Híjole, pues yo no creo que se les prepare para hacer unos Es que hay unos muy buenos que sí les creo uno. pero, a ver, lo que pasa es que para que exista la mentira, necesito no avisarle a la persona. En el caso de los actores o de los que juegan póker, etc., la mentira está aprobada. Es decir, si yo voy a una obra o al cine, yo sé que son actores y yo permito que por decirlo así, entre comillas, que se me mienta. En realidad no me miente, porque sé que es una actuación. O sea, yo tengo acuse de recibido, mira, es una actuación. Por tanto, no se considera mentira. Pero nos mueve emociones. Eso sí.
Por eso digo que los buenos actores son unos mentirosos profesionales. A ver. Pero yo más bien creo que es que se tienen que como crear lo que van a decir, o sea, como creerse la mentira o creer que son el personaje. Entonces es como expresar, pues realmente es lo que sí estuvieran sintiendo. Entonces, si lo hace uno, dirías tú, como por empatía. Sí, yo creo, o sea, más bien el actor lo haría como desde un lugar de yo creo que soy tal personaje y que sí estoy viviendo esta situación. Saber la psicología del personaje. Ajá. Para poderlo transmitir. Entonces, si yo creo que sí soy esta persona, pues no estoy mintiendo. Porque neuronas espejo. Ah, ok, ya hemos oído hablar de eso, claro. Entonces, en las neuronas espejo, claro, si yo pongo cara de tristeza y soy muy buen actor, te puedo, con esas neuronas espejo, hacer que sientas tristeza. Si ahorita, por ejemplo, bajaras El ceño, hazlo. Ahora aprieta los labios. Ahora saca la mandíbula. Aprieta los puños. Empieza a sentir ira. ok. El cerebro lo traduce a... Lo registra como tal. Lo registra como tal. Ay, es un ejercicio. Entonces, ahora es muy importante. Una cosa es las posiciones del rostro o del cuerpo, y otra cosa es la ciencia que está atrás de ello. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, dices asco. El asco es, se arruga la piramidal y se levanta el labio en unidades de acción que se llama A, U, 10 y la 9, ¿no? Entonces, es asco. Pero la función adaptativa del asco es el rechazo. Y también corporalmente, ¿no? Nos hacemos hacia atrás, nos alejamos. Okay. Esos son otros comportamientos. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien que pone esa expresión de asco, y yo le puedo decir, oye, ¿por qué pones asco? La gente confunde el asco como algo peyorativo, como algo que es feo. No necesariamente, porque a lo mejor yo puedo sentir asco moral, por ejemplo, que golpeen a los niños, ¿no? Entonces, eso claro. A mí puedo poner cara de asco, pero es un rechazo a, por ejemplo, el desprecio, que es la boca hacia un lado, lado izquierdo o derecho, okay. No tiene una función adaptativa, pero sí tiene un desencadenante, que es afirmar superioridad o percepción de inmoralidad. Mira, qué interesante. Ajá. Entonces, por ejemplo, en una venta, por ejemplo, o una persona que se quiere suicidar, ahorita tú eres experto en eso, pero por ejemplo, en una venta yo veo una persona que pone asco, es rechazo, ya ni le muevas por ese producto, pero si pone desprecio, véndele un producto o enséñale un producto en su cabeza más caro. Ajá. Porque si quiero afirmar superioridad, me voy por VIP, ¿no? Lo superior. Digo, desprecio, te enseño algo más caro, de más renombre. Aquí los que se dedican a las ventas contraten a Ricardo Carrillo para que les enseñe un poco cómo detectar a los clientes, ¿no? Y cómo llegarles y saberles vender. Por ejemplo, en una ocasión estaba en una tienda y había una vendedora, no me acuerdo que me quería vender. El caso que me dice, no, es que este producto es justamente para ti por tales razones. Y se hace para atrás. Y le digo, sí, pero eso tú no lo creíste, ¿no? No, pues no sabía con quién trataba. Entonces me dice, ¿pero por qué? Le digo, pues paso del retroceso. O sea, no crees lo que estás diciendo. Cuando crees lo que dices, te acercas. Cuando no crees lo que dices, te vas alejando. Claro. Entonces, saludos. Cuando alguien te saluda, por ejemplo, te dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero a veces la mano queda demasiado extendida. Es rechazo. O cuando alguien tiene comunicación más emocional contigo, hola, ¿qué tal? Levantas las cejas. Cuando es nada más diplomacia, las cejas no se levantan. Es otro tip, mira, qué bueno. ¿No? Okay. Por ejemplo, cuando sonríes, de forma sincera, los auriculares de los ojos descienden. Ok. Cuando se hacen las arrugas, ¿no? Las arrugas. Okay. Cuando no, entonces resulta que se puede sonreír con la boca, parcial, pero la sonrisa está en los ojos. Entonces no es una que me caes bien, es más bien como que político. No, soy cordial, nada más. Cordial, por decir. ¿Qué otra? Asco, igual. Oye, ¿te caigo bien? Sí, claro. Pero ya desconociste la nariz, ya no hay... ¿Sí? Ahora, no hay que confundir las cosas, por ejemplo, cuando hacemos expresión supuestamente por ejemplo, de ira,
en un partido de fútbol, porque de ahí no se dice, de gol, así estoy muy emocionado por el partido. Entonces, ahí es importante entender entonces el contexto en relación al rostro. Entonces, yo puedo poner gol, y está dice, ¿no? Entonces parece que estoy enojado, ¿no? No, pero sí un partido de fútbol. Contexto, situación, cuestiones sistémicas, lenguaje corporal, lectura del rostro, lectura de auriculares, voz lingüística, paralenguaje, situaciones interculturales, cuestiones también de la semiología, que no voy a hablar aquí, el signo, el símbolo, tiene que ver mucho con el lenguaje no verbal, que es diferente del lenguaje corporal. Lenguaje corporal exclusivo del cuerpo. Lenguaje no verbal. Y hay muchos expertos que dicen lenguaje no verbal, que para mí es una equivocación. Pues explícame una cosa, si yo te digo lenguaje corporal, hablo del cuerpo. Si digo lenguaje no verbal, hablo de las extensiones y atributos de la persona a que se refiere. Por ejemplo, una persona lleva libros. Es el lenguaje no verbal. Por ejemplo, una persona va a una fiesta de dinero, por ejemplo, ¿no? Y quiere pasarse como que es de mucha lana y alquila un traje, ¿no? Pero no alquila los zapatos. Le ves los zapatos y el desgaste que tienen los tacones en el zapato delata que no tiene carro, y como persona que tiene dinero, cuando no tiene carro, le gusta a personas que tienen dinero, necesariamente tendría que tener carro. Ese es el lenguaje no verbal. ¿Dónde va? ¿Con quién va? ¿Qué lee? ¿Con qué amigos se junta? ¿Qué música escucha? ¿Por qué, por ejemplo, tú usaste aquí tienes ¿Un collar? Un collar. Por ejemplo, no sé si tiene un símbolo o algo, pero vas viendo, por ejemplo, la simbología que vas usando, un corazoncito, las pulseras, por qué te peinas, cómo te peinas, qué música te gusta, etcétera. Por ejemplo, los que se peinan muy pelón aquí y acá, normalmente con otros atuendos, puede decir, no, le gusta el reggaetón, ¿no? Entonces, ese es lenguaje no verbal. Lenguaje corporal es básicamente hacia las emociones, ¿no? Y hay otras cosas, ¿no? Bueno. Me surge esta inquietud, no sé si en esta situación del desarrollo los bebés sean más sinceros y en la medida que se va creciendo vamos siendo más mentirosos. Bueno, lo que pasa es que, digamos que a los 3 años no se sabe mentir, a la edad de entre 12, a partir de los 12 años ya se sostiene muy bien la mentira. Y además también se aprende a mentir de forma social en la escuela, pero la mentira va siendo más sofisticada. No es lo mismo que te mienta un niño de 10 años o de, creo que es la edad de 4 años, que dice no fui. Correcto. No fui a una cuestión ya elaborada, que es a partir de los 12 años aproximadamente, de 12 a 14 años, está muy elaborado. No, permíteme ahorita que dices este punto, porque encontré datos interesantes. Fíjense que algunos estudios han demostrado que los niños de 4 años mienten al menos una vez cada 2 horas. Aguas nomás. A los 6 años mienten aproximadamente cada 90 minutos. Y a partir de los 7 años el niño asimila el hecho de que tiene pensamientos secretos que no necesitan ser revelados y aprende a poner falsas caras, a expresar falsas emociones para hacer creíble su mentira. Entonces diríamos, Ricardo, que a partir de los 7 años se hacen ya profesionales de la mentira. Pues no digamos profesionales, yo creo que es un desarrollo natural del ser humano en realidad, ¿no? Porque, digamos, si nos adaptamos, si no hacemos estas cuestiones a veces de mentir, que no es lo mismo tener nuestros secretos a mentir, no es lo mismo. Tú tienes derecho a tener tus secretos, pero no estás mintiendo, tenemos ese derecho. ¿No? Claro. Entonces, si yo tengo mis secretitos, pues son míos y pues son muy privados, ¿no? Entonces no miento, pero ese derecho yo lo tengo, ¿no? Si tú me cuestionas sobre esos secretos que no quiero decir, y si puedo yo decir una cosa por otra, sí miento, pero miento porque tengo que defender estos secretos y creo que eso es válido. La pregunta sería, la mentira, ¿por qué la catalogamos siempre como algo malo? Es más, en la Biblia estamos hablando, ¿quién es el padre de la mentira? El diablo, Sí. ¿no?
Entonces, Sí. el gran tema es también ético y moral, porque siempre se cataloga a una persona mentirosa como alguien de mal. No necesariamente alguien que miente sea una persona de mal, porque tenemos ese derecho de cubrir nuestros secretos, nuestras emociones. Entonces sería un tema muy interesante abordar la ética de la mentira, ¿no? Claro. Y hablar de la mentira nos tiene inexorablemente que venir el tema de la verdad. Hablar de la mentira y hablar de la verdad inexorablemente nos tiene que venir el tema de religiones, el diablo y Dios, Satanás y la divinidad. Y de ahí podemos saltarnos a la literatura. ¿Cuánta literatura hay del diablo y de Dios? ¿Cuánta literatura hay de las estafas? ¿Cuánta literatura hay? Pero no solamente literatura, hay cine. Obviamente la literatura, la pintura, todos son Muchas discursos expresiones del arte. que están siempre relacionadas en un entretejer discursivo del bien y del mal. ¿Y quién puede definir realmente por qué una persona que siempre dice la verdad es buena? No necesariamente. Yo te puedo decir siempre la verdad y lastimarte con la verdad. Sí, también. Porque la Por intención supuesto. es diferente. Fíjate muy bien. Yo puedo tener una intención de lastimarte. Es la intención. Y para lastimarte voy a usar la verdad que yo conozco sobre ti. Mira qué interesante, a veces la verdad puede ser más dura que la mentira. Sí, pero y en este caso la intencionalidad, ¿no? Claro. Entonces, si hay un niño, por ejemplo, que tiene un accidente con sus papás y en ese momento le dice, tus papás ya se murieron, no le estás haciendo un bien, estás, digamos, dándole una mentira que en ese momento necesita la persona. Entonces, catalogar la mentira como algo malo, tácitamente, es bien peligroso, ¿no? Digo, la verdad puede hacer mucho más. Es más, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es primero, el bien o la verdad? Uy, es una pregunta filosófica, ahora sí me la puse más difícil. ¿Ves? Yo diría que depende. Yo te voy a decir, hay una alberca, ¿sí? Y hay un letrero que dice, de 1 a 2 los niños, de 2 en adelante los adultos. Hay un niño que se está ahogando, pero la hora de que tú te metas, que es de 2 en adelante, no está permitido. No. La verdad es que la regla dice eso, pero tú dices, no, pues yo me espero hasta que me toque mi hora, y se muere. Entonces, si la verdad es, no me tengo que meter, pero el bien es, métete. Entonces, aquí hablamos de cosas muy interesantes. Necesariamente, desde mi punto de vista, tiene que ser, primero, la verdad. Porque la verdad nos va a poner un orden que podamos establecer. Claro, la verdad va a poner un poder. El poder lo impone, la verdad le pone ese poder. Pero este poder también ordena, ¿no? Okay. Tiene que ser un poder que ordene. Ahora, una vez que ya se ordena y que estamos tratando acerca de la verdad, la verdad tiene que estar casada con algo que es su bien. Entonces, tenemos que poner las cosas al revés. Hay que practicar el bien de la verdad. Toda una filosofía y se nos termina el tiempo, pero me dan ganas de que siguiéramos investigando y que nos estuvieras compartiendo mucho de tu conocimiento, de tu experiencia, Ricardo. Tenemos que ir cerrando. Hay invitaciones, ¿verdad, María Liz? Sí, claro. Está el Diplomado de Calidad de Atención para Adolescentes en Situaciones de Vulnerabilidad. Inicia este 22 de septiembre. Dura 6 meses y se encuentra en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Los teléfonos a los que se pueden comunicar es 46 31 3307 y 46 31 3300. Pues ahí está, para que pueda la gente que se dedica a atender a adolescentes tomar este diplomado, que bueno, pues puede ayudarles mucho para saber cómo dar una calidad de atención en este tipo de situaciones. Y pues rápidamente unas conclusiones, Ricardo, y si eres tan amable tus datos para que la gente se comunique contigo, Claro porque que sí. va a haber mucha inquietud por parte del público. No, de verdad, vengan, tengo curso, no sé si Sí, por supuesto, claro, sí, curso. el 19 de agosto tengo un curso, desafortunadamente el lugar es tan pequeñito que cuando he hecho 8 personas nomás, este es un lugar muy pequeño. Eso es por un lado. ¿Qué más?
Los teléfonos donde se pueden comunicar contigo. Te doy el correo electrónico, escríbanme, yo les mando todos los datos. Lenguaje corporal con 4 L's al último, o en total. lenguajecorporal@gmail.com. Pues para que Ricardo les pueda compartir, es muy interesante. En el Instituto Hispanoamericano de Fisiología nos pudo ir a dar un curso, el cual nos dejó asombrados por toda la información, conocimiento que podemos aprovechar y utilizar, no solo en lo profesional, sino en lo cotidiano. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros, que no sea la única vez, podamos trabajar muchas más cosas, porque vemos que la verdad, la mentira, las microexpresiones, macroexpresiones y todo esto va enlazado a las emociones y va enlazado a toda una cuestión ideológica, filosófica que hay que profundizar, cultural, social, intercultural y temporal, que también veíamos, filosófica. ¿no? Bueno, hay mucho que decir. Gracias por tu compañía. Mayale, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y por supuesto queremos agradecer a nuestro productor Germán Olivares Valderrama, que además de estar en la producción, está en los controles. Muchas gracias. Y por supuesto vamos a agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, que nos ha permitido este espacio, estos micrófonos, y cada martes a la tarde estar en Decisiones Vitales compartiéndoles estos interesantes temas. Por favor, a las 3 decimos que somos Decisiones Vitales. 1, 2, 3. Decisiones Vitales. Gracias.